lo podemos hacer el debate tranquilamente. Es que además esto tiene que ver con las cuentas, que si no, ¿para dónde está yendo la plata de la prestación del servicio médico si para quienes deben recibirlo no lo están recibiendo a satisfacción? Entonces, yo inclusive ni siquiera cuestiono el procedimiento. Lo que cuestiono es que hoy por hoy la gran realidad, y frente a eso no hay ninguna inconsistencia de parte mía, es que muchos maestros cada vez que van a pedir una cita están viviendo un verdadero viacrucis. Es eso, y si está en sus manos, señora ministra, si está en sus manos o en el ministro de la Protección Social, busquémosle una solución. Gracias. Señor representante, yo creo que evalúe usted y en su sano criterio pues tomará la decisión de citar a la ministra y los funcionarios con respecto a algún tema. La sesión de hoy única y exclusivamente se tocará sobre el tema de la citación y el cuestionario enviado a la ministra. La presidencia da garantías de los debates tanto a los señores citantes, a los representantes como a los funcionarios. Entonces continuemos con el debate, señora ministra, y en su momento el representante decidirá si presenta la proposición para someterla a consideración de la Comisión Legal. Tiene el uso de la palabra, señora ministra. Bueno, sí, porque adicionalmente, y ya para cerrar, yo creo que la solución es legal. Yo creo que hay que cambiar la forma de contratar la salud de los maestros. Bueno, a ver, les decía yo que a mí me parece muy importante, y sí me parece muy importante que la comisión, en este caso, tercie. ¿Por qué? Porque hemos venido en una discusión, como les digo, muy amable, pero con muy pocos resultados con la Contraloría desde que no nos feneció la cuenta del 2006. Adicionalmente hemos tenido terceros que han entrado, dijéramos, nosotros hemos buscado tanto al Contralor, al Contador General de la Nación como al Consejo de Estado, que en muchos casos nos ha dado la razón, pero la Contraloría ha insistido y ha dejado con los criterios, inclusive en contra de lo que dice la Contaduría y en contra de lo que dice el Consejo de Estado, ha dejado sus propios criterios y ha dejado sin fenecer la cuenta. Bueno, yo voy a empezar ordenadamente con esta exposición que tengo. Yo quisiera, inclusive, si ustedes pueden hacer una comisión accidental que fuéramos y la discutiéramos con el Contralor, porque yo creo que es muy importante que el Contralor de este tema, como decía el representante Ángel Custodio, y si ustedes van a tener problemas probablemente en la citación, en una nueva citación, a mí me parecería muy bueno que alguna comisión pudiera acompañarme y yo le hago esta misma exposición al Contralor. Hay un tema, que es el primero que yo quiero tratar, que es el comparativo del presupuesto versus los activos, que es un tema en que estamos de acuerdo con el Contralor, pero que no sabemos qué vía jurídica escoger para solucionar ese problema que tiene el Ministerio. Después voy a contarles los comparativos del fenecimiento, después voy a hacer las consideraciones y las diferencias que tenemos de la Contraloría con respecto al fenecimiento de la cuenta del 2006, y después voy a hacer las consideraciones específicas sobre la auditoría de las cuentas del 2007. Como tienen tanta relación y como realmente se repiten muchas cosas de las que pasaron en el 2006 y en el 2007, aparecen otras, pero dijéramos, yo quisiera coger los 2 años que son los que no se hacen pertenecido a la cuenta, porque además, créanme, a mí me parece que la labor de la Contraloría es básica para el mejoramiento del Ministerio, para la modernización del Ministerio, y hemos tomado muy en serio a la Contraloría para hacer los planes de mejoramiento y cumplirlos. Sin embargo, cuando tenemos diferencia de criterio nos queda muy difícil hacer los planes de mejoramiento y realmente hacer, dijéramos, ajustarnos totalmente a lo que dice la Contraloría. ¿Cuál es el problema, lo de comparativos del presupuesto versus los activos, que inclusive hicimos, y que nosotros pensamos, y en eso si la comisión me ayuda, y nos ayudaría tanto a la Contraloría como a mí, de cómo solucionamos estructuralmente este problema? Porque como decía uno de los representantes, realmente el Ministerio debería ser uno de los ministerios con mayores activos por el nivel de presupuesto que maneja. Nosotros tenemos un presupuesto ejecutado, y ustedes verán cómo además ha aumentado el presupuesto. Aquí toca con las transferencias a las universidades y con las transferencias a las entidades territoriales. Hemos pasado de manejar un presupuesto de 8.400.000 pesos en el 2002 a 14.200.000 en el 2006.
4.7. Es impresionante, como ustedes ven, es un aumento muy importante en la plata que estamos manejando, y el activo ha pasado de 248 millones de pesos a 755. Pero miren ustedes la relación entre el presupuesto que nosotros manejamos y los activos que manejamos. Esto pues lo hemos discutido con la Contraloría y con la Contaduría, y él dice pues no hay problema, realmente ustedes tienen pues unos activos muy pequeños, porque nosotros con respecto a los activos, por ejemplo, que pueden generarse por los ingresos que tienen las entidades territoriales, pues no figuran como activos del ministerio. El ministerio no tiene escuelas, el ministerio no tiene edificios, el ministerio no tiene cómo valorar los activos que se generan, dijéramos, con esas transferencias. Y en ese sentido, el ministerio solamente, inclusive porque nosotros empezamos a ver este problema y empezamos a tratar de que los activos fueran un poco más grandes, porque les voy a decir qué es lo que nos pasa a renglón seguido con el fenecimiento de la cuenta. Solamente, por ejemplo, en los 2 últimos años, en el 2006, los activos no son sino el 4.7, pero nosotros debemos dar cuenta por los casi 14 billones de pesos que manejamos. En el 2007, los activos son 755, pero nosotros tenemos que dar cuentas a la Contraloría y ellos nos auditan sobre 14 billones. Entonces aquí el problema es que el límite de incertidumbre, entendiendo por límite de incertidumbre lo que la Contraloría califica para decir que no fenece la cuenta, es muy bajito. Mientras nosotros manejamos 14 billones, si nosotros tenemos 300.000 aquí, 300.000 millones mal, manejando 14 billones, ya no nos fenecen la cuenta. Por eso mucha parte de las contabilizaciones que ellos nos hacen, obviamente como ellos nos están auditando 14 billones, son 200% del activo. Cuando tenemos, dijéramos, sobre recursos que tenemos la incertidumbre. Pero la verdad es que eso se debía, es decir, si nosotros tuviéramos o pudiéramos ajustar los activos, pues realmente la problemática no sería tan grande, porque si uno tiene incertidumbre sobre 300.000 frente a 14 billones, realmente esto es poquito. Ahora, si uno tiene incertidumbre de 300.000 frente a 755.000, ese sí es un problema que es el que nos está caracterizando la Contraloría. Este es un problema estructural, que yo creo que es un problema muy interesante para una comisión de cuentas y para una revisión teórica de cómo se maneja el límite de incertidumbres cuando una entidad tiene unos activos tan chiquitos en relación a un volumen de ingresos. Entonces usted me decía, representante Marín, que sí, efectivamente usted dice, 14 billones de pesos es muy importante, es el 20% del presupuesto, en fin, es muy importante en términos del presupuesto total. Sí, pero si usted me evalúa a mí por los activos, que es por lo que me está evaluando la incertidumbre, la Contraloría, yo soy uno de los ministerios más pobrecitos, y entonces no tiene que contabilizar, no me tiene que enfrentar, dijéramos, no está en tanto riesgo la cuenta de la nación, porque es que apenas tengo 700.000 millones de pesos de activos. Si usted se va al segundo cuadro, en el segundo cuadro hicimos una comparación. Como teníamos este problema, cogimos todos los ministerios. Y si uno, por ejemplo, se relaciona con el Ministerio de Protección Social, en donde también se le contabilizan a él las transferencias, ustedes ven que el Ministerio de Protección Social tiene 6 billones como activos. Como tiene 6 billones como activos, que es el 45% de la plata que ellos manejan, pues el límite de la incertidumbre son 2.7 billones. Y fíjense que nosotros tenemos muy poca diferencia entre la plata que manejamos con Protección Social y nosotros. El límite de incertidumbre lo tenemos en 267.000 y ellos lo tienen en 2.7 billones. Si lo miramos con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene el doble en activos que lo que tiene en el presupuesto que maneja. Entonces, obviamente, ellos manejan unos ingresos que sobre los que los auditan de 400.000 millones de pesos, y